Bueno, muchos me habían pedido que hablaré esta conocida versión de Spider-Man, y bueno, en esta ocasión voy a hablar de él, justamente analizando sus características físicas, habilidades y demás capacidades. La verdad, es que por las malas lenguas, yo lo consideraba un personaje sumamente poderoso. La realidad era otra, y siendo más específico, es un personaje bastante bufeado. No quiero espolearles más cosas sobre el video, pues más adelante platicaré al respecto, así que sin más que añadir, empezaré hablando de cómo Peter Parker consiguió mencionados poderes, y por consiguiente qué proezas tiene haciendo uso del mismo, para ver qué es lo que lo hace tan especial para muchos. Una tarde de lunes en la Universidad Empire State, más en concreto dentro del laboratorio de física del profesor Max Lubitsch, Peter junto con el mismo profesor Lubitsch, probaban una máquina cuya fuente de poder que la impulsaba a funcionar era una energía extradimensional aún desconocida para el mismo Peter. La máquina, que al principio parecía funcionar de maravilla, se descontroló sobrecargando el sistema eléctrico de la universidad. Peter se dio cuenta de esto, pero para su desgracia, antes de siquiera reaccionar y poder pararla, la máquina expulsó un poderoso rayo eléctrico inesperadamente. Por suerte, antes de que golpee con el profesor, Peter logró salvarlo gracias a sus sentidos aumentados, no obstante, quedó expuesto a dicha fuente de poder. A partir de aquel incidente, de a poco se fueron manifestando nuevas características y habilidades que Peter tendría que aprender a controlar. La primera capacidad en adquirir, fue una invulnerabilidad completa hacia la electricidad, pudiendo sujetar cables de alta tensión, e incluso absorber mencionada electricidad sin mucho problema. Su sentido arácnido después del choque energético recibido, aumentó tanto que inclusive era lo suficientemente competente de oír a 2 manzanas de distancia a una araña caminar sobre el cristal de una ventana, como escuchar a una joven tarareando en voz baja, a su vez que podía sentir las hojas de una maceta agitándose por el viento, y hasta percibir implícitamente el goteo del grifo en el fregadero del laboratorio de química de la universidad en donde se encontraba. Después de escuchar al trampero, un villano que anteriormente por poco y pudo matar a Spidey de una forma realmente humillante, el héroe decidió ir a capturarlo, para al final darse cuenta que era una trampa. En un intento de eliminar al hombre araña, el trampero arremetió contra Spider-Man atacándole con un proyectil explosivo. Sin embargo, Peter, mostrando su nueva capacidad que le permitía controlar la materia, remodeló la estructura de su telaraña creando una mano con la que aplastó sin mucho problema a aquel misil. Lanzando rayos de energía de sus dedos fue capaz de bloquear varios ataques del mismo villano, para más tarde culminar con la entrecomillada batalla, humillándolo de una forma similar a la que el trampero lo había hecho con él previamente. En números posteriores mantuvo un combate con Titania, resistiendo una caída desde el de Adley Bugle sin recibir daño alguno, además de tanquearse sus golpes más poderosos sin mucho problema. Por último, concluyó la pelea noqueando a la villana con un poderoso rayo de energía. Más tarde se nos revela que este ahora puede alterar, y crear distintas composiciones químicas transmutando con solo un mero pensamiento su telaraña, conjuntamente consiguió tener la capacidad de cambiar la estructura molecular de aquello que toca. Por otra parte, sus descargas de energía son tan potentes que de un shock casual, pudo desintegrar una pila de autos como si se tratase de un simple montón de hojas. Mientras probaba sus nuevas características físicas, levantando según palabras de este mismo, una barcaza cargada como si se tratase de un juguete de plástico, haciendo acto de presencia apareció Magneto, enviado por Dr. Doom y Kingpin para eliminar al propio Hombre Araña. En aquella pelea fue capaz de cambiar inconscientemente la estructura molecular de un imán junto con el resto de una grúa, con la cual el mutante intentaba aplastarlo, en simple cristal. Más adelante Magneto le arrojó un par de autos viejos, y el arácnido creando con su telaraña un enorme bat de béisbol, lo envió hacia la bahía de un simple golpe. Para su mala suerte, lo mandó tan lejos que cayó encima de un yate. Es ahí cuando descubre que tiene la aptitud de volar. Al final, el mutante, sabiendo que no era rival para el héroe, decidió retirarse mientras este último volando, levantó el barco y lo llevó hasta un lugar seguro. Más adelante, a lo lejos divisó como un grupo de villanos con propiedades mágicas, autodenominados como los Hermanos Grimm, con su magia hacían levitar por los aires, el Madison Square Garden, un estadio inmenso. A pesar de lo colosal que era, con su telaraña pudo retenerlo antes de que caiga sobre la ciudad y pase a males mayores. Fue capaz de noquear a Goliath, un sujeto con la idoneidad de cambiar su tamaño, quien en esa ocasión, había alcanzado una altura de unos 18 metros.
Hecho que poco y nada le importó a Spidey, que con un par de cachetadas lo tumbó fácilmente. En un segundo round, Goliath creció tanto que alcanzó una altitud de 60 metros. Con aludida elevación el coloso, era capaz de dejar en ridículo, y alzar un crucero enorme. A pesar de ello, Peter lo derribó con un poderoso blast de energía, y aprovechando las dificultades que ahora Goliath atentaba debido al haber desarrollado tanto su talla, sujetó el crucero antes de que caiga con una poderosa red. Sus golpes eran tan potentes, que pudo enviar a un robot con un simple puñetazo al otro lado de la ciudad. También sujetó los automóviles que este mismo le arrojaba, para finiquitar con los actos de violencia que estaba provocando con un rayo de energía que literalmente lo desmanteló. Exhibiendo que no solo su fuerza se había incrementado, detuvo a un grupo de terroristas, quienes intentaban volar la Estatua de la Libertad, demostrando un control absoluto sobre su telaraña, pues con el mero pensamiento podía manipularla. Más tarde, y antes que el último soldado en pie haga estallar todo el lugar, convirtió en adamantium su telaraña, recubriendo la bomba antes de que explote. Impulsado por el dinero, Hulk se dignó a enfrentarse al Hombre Araña. Luego de haber conseguido llamar la atención de Peter, durante el enfrentamiento no le fue para nada bien al monstruo, pues Spider-Man logró embestir a Hulk en varias ocasiones demostrando una leve superioridad, hasta que este decidió huir, dado a que Bruce Banner estaba retomando el control del cuerpo otra vez. Al transcurrir la segunda batalla que ambos tuvieron, Parker pudo blisearlo, a su vez, inhabilitó su visión con un blast expulsado de sus ojos. Al final de un golpe logró ponerlo en órbita, y más tarde notando la superioridad del arácnido Hulk se vio en posición de retirarse, alegando que supuestamente, le perdonaba la vida. A continuación, hablaré de una pseudo hazaña que muchos utilizan para bufear a esta versión de Spidey. Principalmente quiero prestarle cierta prioridad, pues dado a esta inoportuna frase se deben muchas de las exageraciones y mitos originados alrededor del personaje. Para poder explicar el por qué es básicamente irrelevante, debemos analizar a detalle la escena en concreto. Después de noquear a Graviton, con un rayo de energía, el villano menciona algo que se ha sacado de contexto de una manera, literalmente asquerosa. Como pueden leer, Graviton aduce, que en un futuro, haciendo alusión a su persona, debería buscarse un contrincante menos formidable, y al final menciona, a Galactus. Según muchos esto le atribuye un rango universal. Desde ya, hay muchas razones que se pueden emplear para desmentir esto. La primera, es obviamente el hecho de que se nota a la leguas de que el tipo que declara esto, lo dice en un sentido completamente figurado. Los voy a poner al día para que puedan comprender por qué digo esto. Pensar que Graviton, un sujeto que a lo mucho puede destruir porciones de una ciudad, es capaz de entablar un combate con Galactus, una entidad que estando muerto de hambre puede devorar y consumir planetas, ya hace que la frase tenga un valor menor al cero. Segundo, Galactus está plagado de versiones alternativas y nunca, si el caso habría sido el de compararlos, se especifica con cuál de las tantas se lo hace. Para que se den una idea, el Galactus hambriento, es Planet Buster. Sus versiones más casuales, pueden rivalizar con Thor, Silver Surfer, entre otros personajes de talla estelar y sumando. Por encima de estas exégesis le siguen sus versiones jodedoras que llegan a ser acreedoras de un rango multiversal, hiperversal y hasta más, las cuales generalmente emplean tecnología para ello, o son versiones muy concretas. Por ejemplo la versión de Galactus disponiendo del Nulificador Supremo, o Galactus Lightbringer. Aun si se hubiera especificado, viendo cómo se da, o sea el contexto, y de dónde proviene, el que alega tal cosa, sigue siendo una frase irrelevante por donde se la mire. En fin, aclarado que no es universal, ni mucho menos, me adelantaré a los hechos que prosiguieron. Después de lo antes mencionado, por fin la fuerza Enigma se manifestó en el cuerpo de Peter, otorgándole el poder y la identidad del Capitán Universo, con la finalidad de eliminar un peligro que acechaba a la humanidad. Este peligro era el Tricentinela. 3 robots de colosales proporciones nombrados como los Centinelas, que habían sido creados con el único motivo, que era eliminar todo rastro de los mutantes sobre la faz de la existencia. Estos fueron reanimados por Loki con una sola meta, causar el mayor daño al mundo. Después de ello, terminaron fusionándose los 3 en un solo ser, adquiriendo el nombre de Tricentinela. Luego de una ardua batalla, Peter decidió terminar la pelea, reuniendo una cantidad masiva de energía para atacar y por fin erradicar a aquel abominable ser. A partir del choque, todo el cielo se iluminó, se generaron temblores que sacudieron la tierra, y que consigo atrajeron catástrofes naturales que pudieron ser advertidas en cada rincón del globo, tales como terremotos y demás.
Posteriormente, Peter perdió su poder cósmico, ahora prosiguiendo con su vida como normalmente era antes de aquellos sucesos, junto con su esposa Mary Jane. Y eso sería todo. No obstante, además de esta versión, que es la del Peter Parker que todo el mundo conoce, la de la Tierra 616, hay otras dos más. Una pertenece al What If, titulado como, ¿qué hubiera pasado si Spider-Man aún conservase sus poderes cósmicos? Y el otro, de Tierra 13, quien es moderadamente conocido, dado a su participación corta, por no decir inútil en el evento llamado Spider-Verse. Voy a rehuir de hablar de esta interpretación, ya que aparte de no haber demostrado una mierda, fue vencido de una manera extremadamente estúpida. Básicamente, una aparición sin pena ni gloria como quien dice. Así que directamente voy a platicar de la versión más poderosa de esta encarnación, o por lo menos la que tiene una de las proezas más significativas, que es la perteneciente al What If antes indicado. En esta historia alternativa, Peter al finalizar su batalla en contra del Tricentinela, siguió conservando sus poderes cósmicos. Incluso llegó a desarrollarlos a tal punto que ahora mantenía combates con caracteres de un nivel de captura tan alto como para que los mismos Vengadores acudieran a su apresamiento. Peter, con esa gran cantidad de poder bajo su dominio, hizo que varios de sus antiguos enemigos sucumbieran y tomaran la decisión de abandonar su rivalidad con él. Sin embargo, ahora se enfrentaba a nuevas amenazas que se encontraban en una talla superior. Aludiendo los detalles poco interesantes, su mayor hazaña fue haber entablado un combate con el propio dios del trueno, manifestando cierta superioridad con respecto al hijo de Odín, pues no solo pudo ponerlo en órbita de un golpe casual, sino que se comió un martillazo a toda máquina, y a esto hay que sumarle que fue lo suficientemente capaz de redireccionar el Mjolnir y atacar al propio Thor con él. Más tarde intervino el Doctor Doom y todo se fue a la verga. No me voy a poner a contar lo que sigue, ya que sería alargar demasiado esta caca, pero por si las dudas, quieren leer esta saga de cómics, junto con el What If, en la descripción les voy a dejar un enlace con una compilación que yo mismo me encargué de hacer con los números en donde aparece esta versión de Spidey. A esto lo hago, pues si soy sincero, me costó un huevo y la mitad del otro encontrar referidos ejemplares. Para que se den una idea, tuve que descargar varias sagas completas de la franquicia de Spider-Man, como lo son Nuevo Spider-Man, The Spectacular Spider-Man, o la reconocida serie de The Amazing Spider-Man, tan solo para leer dos míseros números. Lo peor de todo, es que tan solo la serie de The Amazing Spider-Man contiene alrededor de 700 números. Así que como aporte, y también para facilitarles la información empleada en este video, me decidí por hacer esto para que puedan disfrutar esta saga sin tantos rodeos. Dicho esto, y volviendo al epicentro principal que nos acoge en esta ocasión, ¿qué es lo que hace especial a esta versión del Hombre Araña? La verdad, nada. O por lo menos no como para ser comparado con personajes de talla universal como lo son Superboy Prime, Bills, o Alien X. Es más, ni siquiera su control sobre la materia es tan overpower como muchos lo pintan. Sin ir más lejos, si lo comparamos con personajes con un poder promedio dentro de la ficción en general, y que de paso atenten un control sobre la materia, como es el caso del Plutonian, Sentry, Silver Surfer, o el propio Majin Buu, sería literalmente basureado, ya que estos no solo controlan la materia a una escala mayor, sino que son capaces de ignorar la durabilidad con algunas de sus habilidades. Si tendría que otorgarle una determinada etiqueta en sus distintas características, empezando por el nivel destructivo, viendo que entabló un combate con Thor, diría que como mucho es estelar, quizá mayor, pero si algo es seguro, es que de ello no pasa. Sobre su velocidad, no demostró absolutamente nada al respecto, aún así en su estado normal ha manifestado hazañas a velocidades relativistas, por lo que, dándole el beneficio de la duda, probablemente atente una aceleración FTL, aunque sigue siendo demasiado especulativo en mi opinión. Sobre su resistencia, quizás sea estelar. Por cierto, se puede llegar a esta conclusión tomando en cuenta lo establecido en el What If, sin embargo, al ser una historia alternativa, tranquilamente se podría poner en tela de juicio su validez. Para finalizar y por fin largarme a la mierda, quiero aclarar una última cosita. He notado que en varios foros de debates, mientras buscaba los ejemplares que componían esta saga que pertenece a un mega evento llamado Actos de Venganza, muchas personitas, a la hora de argumentar sobre sus poderes, en vez de pasar scans para avalar sus argumentos, pasaban enlaces a ciertas wikis, entre comillas, especializadas en el personaje.
Por ejemplo, para rectificar sucesos como que Spider-Man cósmico posee una fuerza suficiente como para ganarle a Galactus fácilmente, o resistir la explosión de una supernova y salir ileso. Para aquellos que seguían por estas mierdas, aquí tenemos a Tom Brevoort. Si son seguidores de mi canal, se habrán dado cuenta de que ya lo he mencionado en anteriores videos. Si no lo hicieron, pues él es el editor ejecutivo y vicepresidente de Marvel, quien ha expresado que este tipo de wikis no son particularmente fuentes de información fidedignas. No es que sea necesaria su declaración, es solo la guinda sobre el pastel para ir cerrando este tema. Dicho esto, como ya he aclarado, en la descripción estaré dejando información entre algunas otras cosillas. Sin más que añadir, espero que les haya gustado esta porquería, y será hasta la próxima. Adiós.